A continuación, les presento los avances de mi tesis, titulada Comprensión de la probabilidad condicional a través de la teoría antropológica de lo didáctico. El concepto de probabilidad condicional es difícil para los estudiantes universitarios y, según la literatura especializada, está relacionada principalmente con los sesgos y el contexto del problema. Con base en esto, surge el presente trabajo que tiene por objetivo dar respuesta a nuestra pregunta de investigación, que es cómo comprenden la probabilidad condicional los estudiantes universitarios. Para ello, se utilizaron algunas actividades propuestas para medir sesgos de falacia temporal diacrónica y de causalidad. Dichos problemas ya han sido probados que evidencian este tipo de sesgos y se pueden utilizar para otras investigaciones. Las actividades y el análisis de las producciones de los estudiantes fue guiado bajo la teoría antropológica de lo didáctico, la TAD, de Chevalard, la cual guía y sustenta toda la investigación y es aplicada en cada una de las 5 fases de la metodología ACODESA, que se promueve el aprendizaje colaborativo, debate científico y autorreflexión, con el fin de corregir sesgos y llegar a una correcta solución en problemas de probabilidad condicional. El planteamiento del problema, el objetivo es contestar la pregunta de investigación: ¿cómo comprenden la probabilidad condicional los estudiantes universitarios? Para ello partimos de la hipótesis: los estudiantes son capaces de evidenciar errores de temporalidad diacrónica y causalidad con mayor facilidad en situaciones de probabilidad condicional contextualizadas. El objetivo general: caracterizar la actividad matemática que presentan los estudiantes universitarios al resolver problemas de probabilidad condicional. Para lograr este objetivo general, se harán objetivos específicos, como rediseñar la secuencia de actividades de probabilidad condicional utilizando los sesgos y la TAD. El objetivo 2, caracterizar la actividad matemática de los estudiantes respecto a la probabilidad condicional. Y el objetivo 3, analizar bajo la TAD cómo resuelven los estudiantes los problemas de probabilidad condicional propuestos, es decir, qué hace y cómo lo hace. El marco teórico empleado, como ya se dijo, es la teoría antropológica de lo didáctico, la TAD de Chevalard, que propone hacer praxeologías que contengan estos conocimientos matemáticos. Para que el conocimiento matemático se desarrolle, se debe de crear una situación que contenga el problema, una técnica, tecnología y una teoría. Es el referente teórico que guía y sustenta esta investigación. Es una herramienta para el análisis del conocimiento matemático como un conjunto de prácticas sociales institucionalizadas. Requiere de una forma de análisis que permite la descripción y el estudio de las condiciones de la realización desde la organización matemática. La organización matemática también se le puede llamar praxeología. Está compuesta por varios tipos de actividades matemáticas, cuya realización requiere técnicas matemáticas que a su vez justifican en tecnologías y teorías matemáticas específicas. En ella se observan prácticas matemáticas, que son actuaciones particulares en el abordaje de problemas matemáticos específicos, y está determinada por formas de razonar, comunicar, validar o generalizar, y habitualmente no existe de una manera aislada. En la metodología, el diseño de investigación. La investigación descrita en esta tesis tiene un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo, con observación participativa estructurada, que está dada por el procedimiento de implementación de la secuencia de las 4 actividades diseñadas, guiadas y analizadas bajo la TAD, y fueron aplicadas a través de las 5 fases de ACODESA. Nuestra muestra resultante fue de 11 estudiantes y estuvo conformada por un estudiante masculino egresado de 24 años de edad y 10 alumnos de cuarto semestre, de los cuales 6 eran mujeres, en un rango de edad de 19 a 21 años, con una media de 19 años, y 4 hombres en el rango de edad de 19 a 23 años, con una media de edad de 20 años. Se puede considerar que es una muestra homogénea, en el sentido en que los 11 estudiantes estaban recursando la materia de probabilidad y estadística, ya habían visto el tema de probabilidad condicional, en su mayoría cursaban el cuarto semestre de la carrera de actuaría, es decir, por lo menos tenían un año de haber visto probabilidad condicional en su curso. También se tomaron en cuenta consideraciones éticas, se les informó
de qué se trataba esta investigación, en qué consistía, la duración, el objetivo y demás. Y una vez que todos aceptaban participar, se les dio la carta de consentimiento informado tanto al docente como a los alumnos, y también una de anonimato que les promete que esto es solamente para fines de investigación y no afecta su calificación ni nada. El diseño de la propuesta didáctica estuvo conformada por 4 actividades, 2 actividades que evidencian el sesgo de situación diacrónica y las 2 restantes el de causalidad. De cada sesgo se hizo un problema contextualizado y otro no. Las actividades fueron modificadas a la luz del marco teórico de la TAD con la finalidad de caracterizar la actividad matemática de la producción de los estudiantes al resolver los problemas de probabilidad condicional, analizando el qué hacen y cómo lo hacen, aportándonos entonces una idea del cómo es que comprenden la probabilidad condicional, que es la pregunta que intentamos responder. La metodología. Las características de las actividades propuestas, pues la 1 y la 2, ambas son de temporal diacrónico, que es lo que se pretende evidenciar. La primera es un contexto descontextualizado, la segunda contextualizado, y las actividades 3 y 4 son para evidenciar el sesgo de causalidad, y también uno es descontextualizado y otro contextualizado. La primera actividad está modificada de un problema que puso Ojeda en 1995. La segunda actividad es de creación propia, pero usando la estructura que hizo Ojeda. Entonces se van a aplicar los mismos incisos para estas 2 actividades. La tercera actividad se modificó del problema de las urnas de Falk que puso en 1986, en donde él se da cuenta que les causa mucho conflicto a los estudiantes resolver esta actividad, porque no hay problema cuando le piden calcular la probabilidad de que la segunda bola sea negra, dado que la primera fue negra, porque ahí la inferencia causal es natural y es compatible con el eje del tiempo. Entonces puede calcularlo sin dificultad el estudiante. Pero cuando invierten estos eventos, es decir, cuando se le pide que calcule la probabilidad de que la primera bola sea negra, dado que la segunda fue negra, donde hay que hacer una inferencia hacia atrás, le causa conflicto. Y es donde evidencia también un sesgo temporal diacrónico, ya que requiere de pruebas probabilísticas de razonamiento que es indiferente al orden temporal. Y por último, la cuarta actividad fue modificada de Bastias, Alvarado y Retamal en 2017, y se tomó en cuenta porque cuando la probabilidad condicional se presenta en contextos sociales, el conocimiento previo de los estudiantes puede interferir, según Batanero en 2009, en el cálculo de las probabilidades, especialmente cuando no hay una clara comprensión e interpretación del lenguaje condicional. En las 4 actividades propuestas no se puso ningún inciso para evidenciar la teoría, que es el argumento formal que justifica rigurosamente la tecnología. Estudios han reportado que como parte de sus resultados, los estudiantes no suelen referirlas, aunque es factible encontrarlas en estudiantes de matemáticas puras que llegan a citar teorías, teoremas y leyes como parte de argumentación de sus técnicas. Ya entrando en las actividades, tanto la actividad 1 como la actividad siguiente, que es la 2, tratan de evidenciar si los alumnos caen en un sesgo temporal diacrónico, si se presenta o se evidencia con esta actividad. La comprensión de la relación de condicionalidad se dificulta si la secuencia temporal de los sucesos no coincide con el orden dado de condicionamiento. En este caso, el suceso condicionante, que es caer en el orificio R, es posterior en el tiempo al suceso cuya probabilidad se evalúa, que es pasar por I. La secuencia temporal dificulta la identificación correcta del espacio muestral del experimento y los estudiantes dan erróneamente la respuesta de 0.5, no teniendo en cuenta las canicas o las bolas que caen en el orificio B. Tanto en la actividad 1 como en esta actividad 2, el objetivo o la intención con la que se pone estos incisos está guiado bajo la TAD. En el inciso A, lo que se quiere es tener una idea de si se comprendió el problema.
si reconoce que hay una secuencia temporal, si identifica correctamente el espacio muestral. Entonces, lo que se quiere analizar con las respuestas es ver si identifica eventos, cómo los identifica todos. Eso nos da una idea de si está comprendiendo el problema. Y va a ser un carácter explicativo para el inciso B. Y el inciso B se pretende que el estudiante muestre las técnicas, que son las maneras en las que resolvió el problema de probabilidad condicional pedida, así como la validación de una respuesta. Hay que describir las técnicas que utilizan en modo habitual. Nos va a servir para ver si hay una tendencia entre los procedimientos que utilizan. Y esto se reflejaría cuáles son las herramientas que te suelen dar los profesores, como a lo mejor una tabla de doble entrada o directamente la fórmula o un diagrama de árbol o alguna herramienta que le permita calcular de una manera más fácil la probabilidad condicional. Esto se vería aquí. Y si hubieran de varios grupos donde cada maestro enseña de una manera diferente, también podría verse. El inciso C tiene la intención de evidenciar la tecnología, es decir, los argumentos que explican o justifican el procedimiento que emplearon para resolver la probabilidad condicional pedida. Es decir, la técnica identifica eventos equiprobables, tendencia dada por la ley de los grandes números en este caso, al preguntarle qué pasa si son tantas bolas, si va a cambiar el resultado y demás. Aquí se pretende que pues evidencie la ley de los grandes números como un teorema fundamental de la teoría de probabilidad, que indica que si repetimos muchas veces teniendo al infinito un mismo experimento, la frecuencia de que suceda un cierto evento tiende a ser una constante, y dicha constante será a su vez la probabilidad de que ocurra este evento. Actividad 3, el objetivo es evidenciar el sesgo de causalidad. La finalidad de los incisos también se guió bajo la tab. En el inciso A ver si tiene una idea de la comprensión del problema, reconoce que se trata de un muestreo sin preposición, lo que supone una restricción del espacio muestral e identificación de los eventos, así como el concepto de independencia. En el inciso B y el C era para que el estudiante mostrara la técnica, es decir, la manera en la que resolvió la probabilidad condicional que se le pidió. Y en el inciso D, su finalidad es evidenciar la tecnología o algún argumento que explicara o justificara el procedimiento que empleó al resolver la probabilidad pedida. La actividad 4 es la más intuitiva, pues influye en el contexto social y los conocimientos previos de los estudiantes. La finalidad de los incisos se guió bajo la TAD, donde el inciso A es ver si el estudiante identifica los eventos, el concepto de independencia y justifica adecuadamente su respuesta. El inciso B y C tienen la finalidad de evidenciar la técnica de los estudiantes al momento de calcular la probabilidad condicional pedida. En el inciso B se espera que el estudiante utilice un razonamiento causal, estimando el efecto dado cierto conocimiento de causas, mientras que en el inciso C es para evidenciar el razonamiento diagnóstico al estimar una causa dado el conocimiento del efecto. Y por último, el inciso D es para evidenciar las tecnologías, es decir, los argumentos que justifican las técnicas o las formas en las que resolvió los problemas. Las técnicas son las formas en las que el alumno o los procedimientos que el alumno emplea para calcular la probabilidad condicional. Pudo haber ocupado la fórmula directa, que es la probabilidad de A dado B, que es igual a la probabilidad de la intersección de A y B entre la probabilidad de B, donde la probabilidad de B es mayor a 0. Es la probabilidad de que ocurra A sabiendo de que B se ha verificado, ¿no? Donde B es el espacio muestral de interés en el problema, que es el espacio muestral reducido. Los pros y los contras de esta fórmula es que el alumno olvida que el espacio muestral general se reduce al espacio B. Le causa conflicto cuando los eventos A y B son independientes debido a que la intersección es nula y debe de aplicar la regla de probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Entonces el alumno debe tener bien claro el concepto asociado de probabilidad condicional, eventos de independencia, espacio muestral total y reducido, para resolver correctamente con la fórmula, sin ninguna otra herramienta. Otra forma podría ser realizar una regla de 3.
Aquí él lo hace como por proporciones y y dice, bueno, si 75 es a 100 y 50 es a X, guiándose por el último inciso, entonces pues hace la regla de 3 y llega al resultado. La otra es que deduzca observando únicamente el esquema, y igual ocupe las 100 canicas para decir, bueno, 50 se van por el canal 1, otras 50 se van por el canal 2. Si se fueron por el canal 2, como se vuelve a repetir el experimento, si es que lo nota, se dan 25 de esas 50 canicas por el lado izquierdo, otras 25 por el lado derecho, entonces terminan cayendo en R 75 canicas. Entonces la probabilidad condicional, si se da cuenta, el espacio de muestra reducido, pues ahora es R, que es con lo que se va a dividir, y entonces tendré que dividir 50-75, que sería una proporción 2/3, que es 0.66. Otra forma que también se dio en alguno de los estudiantes fue escribir el razonamiento lógico sin utilizar ninguna fórmula, y llegó a la respuesta correcta. Aquí más bien lo que hizo fue evidenciar la tecnología, porque no ocupó, se fue derechito a una argumentación sin necesidad de fórmula ni nada, porque pues la probabilidad condicional muchas veces es muy intuitiva. Los diagramas de Venn pues son representación para representar los eventos, es una visión espacial con diferentes situaciones en el comportamiento de unión e intersección como condiciones de los eventos, facilita e identifica en la reducción del espacio muestral y ubica si los eventos son independientes. Entonces esta es una herramienta que le podría ayudar a ver si son independientes o no. Las representaciones diagramáticas son una forma visual más nueva. La expuso el investigador Ippo Ishibashi. En el 2017 hizo una investigación para ver la efectividad de su uso para enseñar problemas de probabilidad condicional desde un punto de vista semiótico, y se basa en conocimiento del diagrama de Venn. Puede ser usado efectivamente por estudiantes para resolver problemas de probabilidad condicional. Según el hallazgo de esa investigación, permitía responder correctamente problemas de probabilidad condicional donde se suele caer en el sesgo de causación, considerando el eje temporal de sesgo temporal diacrónico. Esto es muy nuevo y no, pues nadie lo ocupa, menos aquí en México. Esto en Japón a lo mejor ya se está empezando a estudiar más y a proponer como forma para resolver. El diagrama de árbol es una herramienta visual organizativa que facilita la resolución de problemas de probabilidad. En la investigación de Contreras, Cañadas, Gea y Arteaga en 2013, reportan que los alumnos tienen dificultades en construirlo, adecuando el problema debido a la falta de dominio de las mismas, ya que se les enseña probabilidad condicional de una manera muy superficial. Por su parte, Batanero y Gea en 2019 lo proponen en lugar de la tabla de contingencia y dicen que es una herramienta más efectiva porque ayuda a pensar en la secuencia temporal de los sucesos y separa claramente las dos subpoblaciones en estudio, permitiendo llegar a las mismas conclusiones, pero de una manera más visual. El pachincograma es también una herramienta más moderna, es por medio de computación, es una representación visual del tradicional diagrama de árbol de probabilidad, o al menos fue inspirado en él, pero la diferencia con este es que las ramas del pachincograma son de tamaño proporcional a sus respectivas probabilidades. Las investigaciones de Budget y Pamphuk 2016 lo utilizaron porque permite abordar la falacia de la tasa base y la confusión en el sesgo de causación, porque un cambio en la tasa base crea un impacto en el ancho de la rama del pachincograma, lo que permite a los estudiantes mejorar sus intuiciones iniciales. Al final de cada rama, las proporciones de probabilidad se representan en cubos. La tabla de doble entrada también es una de las formas en las que suelen enseñarse probabilidad condicional. Es una herramienta organizativa que se usa para ayudar a enumerar los espacios muestrales y calcular sus probabilidades. Investigaciones como la de Budget, Pamphuk, Vogel, Bocherer en 2016 y 2018, así como la de Batanero y Gea en 2018, sugieren su uso, pero con datos como frecuencias absolutas o naturales, porque nuestra mente está mejor equipada para razonar con frecuencias absolutas en lugar de probabilidades y porcentajes,
logrando así mejorar un razonamiento proporcional para que después hacer el uso de la regla de Laplace y obtener el cálculo de la probabilidad. El icosograma también es nuevo. Es una representación visual de la tabla de doble entrada donde se presentan proporciones como áreas. Lo único es que pues sí, tiene que estar también con computadora. Tiene potencial para mejorar el aprendizaje del concepto de probabilidad condicional y conjunta de los estudiantes. Es una herramienta tecnológica que tiene el potencial para ayudar al razonamiento proporcional y la verbalización de la probabilidad simple, condicional y conjunta. Es consistente con las reglas de probabilidad. Se basa en un cuadrado que representa una probabilidad de 1 y la superposición de regiones rectangulares que representan eventos con áreas que coinciden con las probabilidades. Las simulaciones son unas nuevas estructuras de representación. Son herramientas tecnológicas visuales como Probability Explorer, Phathom y Tinkerplots que permiten experimentar el comportamiento aleatorio al crear simulaciones modelando un problema real como una manera de simplificar la realidad. Las simulaciones en la probabilidad enriquecen la enseñanza, permiten evaluar el modelo cuál se ajusta mejor a los datos, y según Chernoff, Engel, Lee y Sánchez en 2016, Tinkerplot es fácil de usar, pues no requiere comandos y se puede cambiar fácilmente el modelo que parte de la realidad y se regresa a la realidad. Las tecnologías asociadas a cada una de las técnicas que se vieron en la diapositiva anterior, es en la fórmula directa, puede hacer un discurso con el uso directo de la fórmula, tenga que ver con espacios muestrales y el de interés, que es el espacio reducido. La regla de 3, que haga un discurso acerca de la noción de variables proporcionales, números racionales y operaciones. Cuando deduce observando, pues se aplica de fondo el espacio muestral y reducido y proporciones. Cuando solamente escribe un razonamiento lógico, esperaría un discurso, pero realmente aquí fue lo que se comentaba. Aquí el estudiante no usó como tal una técnica, se brincó ese paso y se fue a la tecnología usando solamente razonamientos lógicos. El diagrama de Venn, que haga un discurso donde identifique eventos por conjuntos e independencia, operaciones con conjuntos y operaciones de probabilidad. En las diagramáticas esperaría un discurso basado en los diagramas de Venn, que clarifica la reducción del espacio muestral, las operaciones con conjuntos y operaciones de probabilidad. En los diagramas de árbol se esperaría un discurso con herramientas gráfica, organizativa, que separe claramente los eventos, que vea que hay una secuencia temporal de sucesos y que lo refiera así en sus justificaciones. El pachincograma se esperaría un discurso donde tenga una clara idea de la probabilidad, que es proporcional a las ramas, ¿no? En la tabla de doble entrada se esperaría igual un discurso que haga con las secuencias observadas y desesperadas. En el icosograma, un discurso basado en la tabla de doble entrada, que son reglas de probabilidad, y las regiones son áreas que coinciden con las probabilidades. Y las simulaciones, discursos con experimentar el comportamiento aleatorio para ver cuál es el que mejor ajusta a los datos y cuál es el que mejor modela el problema simplificando la realidad. La forma en la que se van a aplicar las actividades va a ser por ACODESA. El objetivo es generar un aprendizaje. Es un método de enseñanza para introducir conceptos matemáticos en el aula y promover el desarrollo del pensamiento matemático. Se refiere al aprendizaje colaborativo, debate científico y autorreflexión. Provoca que los estudiantes construyan significados. Involucra escenarios individuales inmersos en socioculturales. Consta de 5 fases. La primera fase, trabajo individual. Se aplicó el día 30 de enero, tuvo una duración de 1 hora. Aquí se recuperan los conocimientos previos del estudiante, pues su producción cognitiva produce significados propios, sean correctos o no. Se le dieron a cada alumno por orden cada una de las actividades. Cuando terminaba una, se les dio 15 minutos para resolver cada una. Al término de los 15 minutos se recogía esa hoja y se le daba la segunda actividad y así hasta concluir las 4, con el objetivo de que no se distrajera y completara cada una de las actividades pedidas de forma lo más completa posible. La fase 2, el trabajo en equipo y también proceso de validación,
Se aplicó el 5 de febrero, tuvo una duración de 1 hora, fueron sobre las mismas tareas. Lo que se espera es un refinamiento de las respuestas a partir de los procesos de argumentación y validación, porque cada uno de los integrantes del equipo va a decir la forma en la que resolvió, y con una simulación en software Descartes como una herramienta de apoyo para las actividades 1 y 3, con las puras esquemas sin preguntas añadidas, podían darse una idea de cómo era o cuál era la evolución del, del problema. Entonces cada equipo grabó todo lo que discutieron, todos los argumentos que dieron, y hasta que llegaron a la solución de cada una de las actividades. Al terminar esa fase, me enviaron esa información. Las fases 3 y 4 se aplicaron el 10 de febrero y tuvieron duración de 1 hora. Ahorita voy a describir la fase 3, que es la fase del debate. También hay un proceso de validación con el software Descartes. Este debate, todo el grupo discute las distintas formas en que resolvieron la tarea. Se espera obtener un refinamiento de la técnica y eventualmente la teoría. Y bueno, y sí se dio. Se pusieron las simulaciones, se mandan como archivos adjuntos junto con este trabajo, donde se ve cómo se da para las actividades 1 y 3, cómo fue esa simulación. Igual que, bueno, las grabaciones nos sirvieron porque cuando contestaron los chicos en las hojas, se les pidió a 2, o sea, todos estuvieron en el debate contestando y diciendo qué era lo que seguía en la pregunta y demás. Todos dijeron que habían entendido. Se les pidió a los estudiantes a 2 de ellos, que por favor llenaran las respuestas con lo que se había visto en el momento. Pero por falta de tiempo, porque era una sola hora aplicar 2 fases, me pidió el docente que les diera la 4ª fase, ya, para que ellos contestaran, y era que otra vez ellos contestaran, o sea, como individual, cada uno, otra vez los 4 problemas, porque era ya de autorreflexión con lo que habían debatido, ya la idea madurada desde una primera fase hasta esta, donde ya habían tenido la simulación, y realmente contestaron súper rápido estos chicos, porque obviamente le pusieron énfasis a su respuesta sola. Y en esta fase sí va a ser lo más importante ver más bien la grabación de qué fue lo que se estuvo dando en el momento de que contestaban, que eran respondiendo las preguntas, porque incluso ahí sí verbalizan la teoría, aunque no la ponen por escrito, sí la llegan a verbalizar. Por último, la fase 4 de autorreflexión es un proceso individual de reconstrucción para afianzar lo que se logró en el debate. Y la última fase, el docente dijo que lo iba a realizar con su grupo en una de las clases subsiguientes, porque realmente ya no había más tiempo, ya se me habían regalado 3 horas de clases de su curso, y pues se agradece, ¿no? Análisis, fase 1. El objetivo de las actividades 1 y 2 en cuanto a su análisis e interpretación son los mismos. El inciso A, lo que quería evidenciar o lo que se quería recoger era la comprensión del problema. Para ello se utilizaron varias cosas. Por ejemplo, se separó en A1 para identifica eventos, o sea, no importaba si estaban correctos o no, los identifica. En la actividad 1, 9 se identificaron, 9 de los 11, lo cual son un 81.82%. Y en la actividad 2, que es la contextualizada, los 11 estudiantes identificó los eventos. Un otro apartado es cómo los identifica. En forma escrita, hacen un árbol o ponen si salió por E, entonces puede pasar por I y termina por R. Cuando hacen ese tipo de notación, esa quedó registrada ahí. O cuando nada más escribieron R y B. Entonces, ¿cómo los identifica? El mayor peso en los dos es en forma escrita nada más, sin ninguna otra cosa. Aquí está en la actividad 1, 8 lo hacen de forma escrita, y en la actividad 2 igual 8, lo que equivale a un 72.73%.
Y después le sigue esta notación como tipo simbólica matemática de si esto, entonces esto. Cada uno igual con dos casos, tanto en la actividad 1 como en la actividad 2. En el A3 el objetivo era identificar todos los eventos. Para la actividad 1, 5 sí identifican todos los eventos y la actividad 2, 9 identifican. Entonces aquí el mayor peso se está como que entendiendo más el problema cuando es contextualizado. Y por último, pues, ¿por qué? El por qué, bueno, ¿por qué no identifica a todos? No aplica, aquí están pues 5 y 9, ¿verdad? Porque estos sí identificaron todos, esto entonces no aplica. Faltó que nos dijeran que se fue por el canal 2 y salió por B, cada uno dos casos. O faltó que dijeran que se fue por el canal 2 y salió por R, un caso. Hay dos que dijeron nada más, pues se fue por canal 1 o canal 2. Y hay uno que dijo nada más, pues salió por R o por B. En el inciso B, el objetivo era ver si se evidenciaba la técnica, que es la manera en la que resuelven la probabilidad condicional. Es igual en las dos actividades, la 1 y la 2. Entonces se ocupó B1 para poner, identifica el suceso condicionante posterior en el tiempo. En la actividad 1, 5 sí lo hacen, y en la actividad 2, solamente 3. Identifica que hay un segundo experimento después de pasar por el canal 2. En la actividad 1, que es el de Ojeda, 3 sí, y en el de la máquina, solamente 2. Usa alguna técnica, quiere decir que si usa alguna fórmula, tabla de doble entrada y eso que ya se vio. En el problema 1, 5 se ocupan y en el problema 2, 8 se ocupan. Entonces aquí, cuando los chicos tienen datos, es más fácil que quieran hacer algo con los datos y quieran usar alguna herramienta que conozcan para resolver la situación. ¿Cuál fue la que emplearon? Bueno, con fórmula, la de probabilidad condicional, 5 chicos en la actividad 1, que es la de Ojeda, y 3 en la actividad 2, que es la de las máquinas, que sacaron una proporción. Fueron 4 chicos en la actividad 2, que pusieron la fórmula, pero la pusieron al revés, o sea, el numerador en el denominador y viceversa fue 1, o que pusieron operaciones raras fue 1. En cuanto a si valida la respuesta, en la actividad 1, 7 chicos sí lo hacen, y en la actividad 2, 9 sí lo hacen. O sea, es mayor en la contextualizada. Aplica bien esa validación. En la actividad 1, solamente 2, en la actividad 2, solamente 1. Y por último, ¿la respuesta es correcta? Pues para la primera actividad, que es la de Ojeda, 9 cayeron en el sesgo derechitos, pusieron resultado 0.5 y se quedaron con que pues es que nada más está pasando por el canal 1 o por el canal 2 y tan, no fueron más allá, aunque sí dijeron todo el espacio muestral. Al final no conectan una idea con la otra. ¿Y que dieron otras respuestas? 2. En la actividad 2, que es la de las máquinas, 6 chicos volvieron a caer en el sesgo, contestaron correctamente 2, dieron otra respuesta 1 y no puso un resultado 2 chicos. Por último, la tecnología. La tecnología, la C1 era, hay evidencia de que hay tecnología, o sea, de que él dice o justifica o argumenta la técnica que empleó. Todos, tanto en A1 como A2, justifican su respuesta, aunque eso no quiere decir que esté bien. Y realmente pasó algo chistoso. Justifican según lo que respondieron obviamente en B, que obviamente tampoco estaba bien, ¿no? O sea, según lo que respondieron con la técnica que hicieron, con eso están justificando. Pero eso no quiere decir que esté bien. Lo aplicaron correctamente a como conforme respondieron en B, o sea, no al problema, sino a lo que ellos pusieron. Sí, fueron 7 en la actividad 1 y 8 en la actividad 2. Las referencias empleadas en esta, nada más en esta presentación, para efectos de estos avances, fueron estas. Y bueno, pues es todo.
Gracias por su atención.